conectar con algo más grande que nosotros mismos. Así titulé esta pequeña charla que quiero compartir con ustedes en esta tarde para mí, tarde-noche para mí, para ustedes puede ser mañana o mediodía, no importa. Lo importante es que llegue el mensaje que el día de hoy quiero compartir con ustedes después de haber estado un poco ausente porque también tenemos otras actividades. C10 tiene otro tipo de actividades que también estamos trabajando muy duro, pero lo importante es que ya estamos aquí. Y la idea es que el día de hoy yo pueda compartir con ustedes desde mi experiencia, desde mi sentir, desde lo que yo he vivido, esa conexión, esa chispa que nos permite entender y comprender que somos mucho más de lo que nos han contado. Desgraciadamente la humanidad ha vivido en un mundo en donde el ser humano es considerado como un ser sin voluntad, un ser sin dignidad muchas veces y un ser sin el poder de decidir su vida, de decidir su destino y nada más alejado de la realidad. Y es lo que quiero compartir el día de hoy, que cada uno de ustedes, independientemente de las situaciones por las que esté pasando, ¿sí?, puede decidir cambiar su vida, puede decidir confiar en que somos hijos del Creador de este universo y como hijos del Creador de este universo tenemos todo el derecho del mundo a ser felices, a venir a ser para lo que fuimos creados, ¿sí? Entonces, sean ustedes bienvenidos a este video que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué quise compartir con ustedes este video en particular el día de hoy, que a veces puede resultar un poquito controvertido, ¿sí? Precisamente por la situación en la que estamos viviendo? Como humanidad nos ha tocado enfrentar una situación inédita, una situación que nos ha llevado a muchos de nosotros a enfrentar nuestros peores miedos, que nos ha llevado a enfrentar situaciones que nunca pensamos que enfrentaríamos. Y eso ha movido toda la percepción que teníamos del mundo. Algunos nos ha fortalecido, otros nos sentimos con miedo, otros nos sentimos temerosos, otros nos hemos sentido enojados, nos hemos sentido engañados. Y cada uno de nosotros, a partir de la experiencia que ha vivido y de la forma en cómo lo hemos procesado, está viviendo situaciones que nos han generado gran estrés, que como humanidad nos ha generado gran estrés. Y es una buena oportunidad para tratar de entender y de comprender de qué se trata todo esto. ¿Por qué nos toca vivir? ¿Por qué cada una de las personas está viviendo la situación completamente diferente? Lo que para algunos ha sido una situación de miedo y de estrés, más de casi un año que tenemos con esta situación, para otros ha significado un despertar. Para otros ha significado cambiar la perspectiva completa de su vida. Para otros ha implicado darse cuenta de todo lo que existe, darse cuenta que hay una realidad mucho más allá de lo que nos han contado. Y eso es justamente de lo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué es tan difícil para unos conectar con esa divinidad, con ese ser que está más allá, con ese ser que supuestamente nos ama? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué otros pueden hacerlo de manera tan sencilla y lo podemos observar? Porque tienen una vida plena, tienen una vida en paz, tienen una vida en abundancia. Entonces debe de existir una forma de relacionarnos, de conectar y de nosotros también escuchar esa parte. ¿De qué manera le podemos hacer? Hay una coincidencia entre las principales religiones, que nosotros sabemos que todas las religiones nacen como una necesidad del ser humano de conectar con esa parte incomprensible, con esa naturaleza evasiva que muchos llaman Dios, que muchos llaman Gran Espíritu, que muchos llaman el vacío, el todo, o como lo quieras llamar, pero desde la humanidad, desde sus albores, ha buscado esa conexión. Ha sabido intuitivamente que es necesario encontrar esa conexión con ese ser maravilloso para algunos, o para esquivo para otros, o para otros completamente inexistente. ¿Por qué esa diferencia en las apreciaciones de cada uno de los seres humanos?
Bueno, pues hay una coincidencia entre las principales religiones del mundo que dice que el espíritu, llámese como se llame, existe en realidad, es bueno, es verdadero, es hermoso y además amoroso. Es decir, que está perdidamente enamorada de esa humanidad o de ese ser que ha creado, de esa criatura que ha creado. Y aunque exista fuera de aquí, o hipotéticamente nos han dicho que existe fuera de aquí, ese espíritu también se encuentra dentro de nosotros mismos y se revela siempre y cuando nosotros tengamos una mente y un corazón dispuestos a conectar, dispuestos a escuchar, dispuestos a entender eso que nos quiere comunicar o que nos quiere decir. Otra coincidencia importante es que ese espíritu interior suele pasarnos inadvertido porque la mayoría de nosotros nos hallamos sumidos en un estado ilusorio, caído o fragmentado. Y esa parte es interesante que nosotros reflexionamos un poquito sobre esa parte. ¿Por qué si ese espíritu, que es bueno y es tan amoroso, es maravilloso y supuestamente está tan enamorado de nosotros, por qué no lo podemos sentir? ¿Por qué no, aunque sabemos que existe, que está ahí, por qué no lo hemos podido sentir? ¿Por qué no hemos podido saber? Y bueno, ustedes han conocido a muchas personas, yo he conocido a muchas personas, supongo que ustedes también, que dicen que no existe porque si realmente existiera, no permitiría todo lo que está sucediendo en el mundo, no permitiría tantas injusticias, no permitiría tantas muertes, tanta maldad en el mundo. Entonces, si algo como un Dios benevolente, bondadoso existiera, no tendría que permitir esto. Ese es el punto de vista de muchas de las personas. Sin embargo, también podemos encontrar personas que saben, que sienten y que en su vida expresan que efectivamente esa deidad existe, esa deidad te escucha, y los podemos distinguir y encontrar en esas personas que viven una vida plena, que viven una vida en paz, una vida de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunos sí lo puedan ver, que algunos sí lo puedan sentir y otros no puedan acceder a ello? Entonces, aquí podemos entender que de entrada lo importante y lo principal tendría que ser que nosotros estuviéramos dispuestos a escuchar. Nosotros como humanidad tenemos algo que se llama libre albedrío. Eso significa que cada uno de nosotros tiene la voluntad y cada uno de nosotros podemos decidir si queremos escuchar. Y para eso implicaría que nosotros tuviéramos una mente dispuesta a escuchar. Ni siquiera tenemos que tener dones especiales, simplemente aceptar la intención de escuchar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa naturaleza que parece esquiva tiene una lógica completamente diferente a la que nosotros tenemos. Por eso es importante que digamos, bueno, ¿y entonces cómo tendría que ser? Porque si esa deidad, espíritu o como se le quiera llamar, pasa inadvertida, es porque nosotros estamos distraídos. Aquí el gran problema es que nosotros vivimos en un mundo diseñado para distraernos. Un mundo diseñado, desgraciadamente, para que nosotros nos centremos en cosas que no son importantes, que nos centremos en la negatividad, que nosotros nos centremos en cosas que no nos van a llevar a cosas positivas. Y por eso es tan difícil, por eso es tan complicado. Nosotros podemos ver en el cine, en los medios de comunicación, ¿sí? Todo lo que nos presentan horror, nos presentan violencia, nos presentan valores que se han terminado, nos presentan un mundo que realmente no es el que nuestro ser que nos ha creado ha dispuesto para nosotros. Y ahí encontramos que tendría que ser una decisión personal de decir, ¿qué decido yo hacer ante toda esta situación? ¿Qué decido hacer? ¿Decido escuchar o sigo escuchando lo que me presenta la realidad material, la realidad 3D?
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no siento? ¿Por qué no siento? Si ese Dios amoroso, bondadoso, benevolente existe, ¿por qué no lo siento? ¿Sí? ¿Por qué si otros dicen que está ahí, por qué yo no lo siento? Bueno, aquí vamos a entender que nosotros estamos viviendo desde el egoísmo, desde nuestra presencia del ego que se encarga de convencernos que lo real, lo que existe, simple y sencillamente es lo que pueden ver y tocar mis sentidos físicos. Y entonces yo me puedo perder en ese mundo material y me puedo centrar en conseguir una casa, en conseguir una pareja, en conseguir un trabajo, conseguir una carrera, conseguir un viaje, y no me percato de que hay una realidad que va mucho más allá. Y eso es lo que me está presentando el mundo, eso es lo que me presenta los medios de comunicación, la sociedad, la cultura, inclusive a veces hasta la propia familia. Y entonces implicaría que yo hiciera ese espacio de atención para poder escuchar, para poder entender. Vivimos un mundo tan acelerado, tan ajetreado, que decía Augusto Curi que la enfermedad de nuestro siglo es la ansiedad, y esa ansiedad que la mayoría de las personas están comenzando a experimentar, muchísimas personas tienen un problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos distraen en el mundo, hay tantos compromisos que tenemos que cumplir, tantas expectativas que la misma sociedad, que la misma familia, que los mismos amigos, que nosotros mismos nos imponemos, que nos hacen querer avanzar, correr, sin siquiera saber hacia dónde vamos, ¿sí? Vivimos como locos trabajando para llegar a jubilarnos, y resulta que cuando nos jubilamos no podemos disfrutar porque ya estamos enfermos por todo el estrés que vivimos. Entonces, ¿qué implica el sentarnos y el tranquilizarnos para darnos cuenta que todo por aquello que estamos corriendo a lo mejor no era lo importante? Y justamente eso es lo que propone, eso es lo que se propone desde esta postura que nosotros decimos de la inteligencia espiritual. Detente, no corras. ¿Por qué corres? ¿A dónde vas? ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos a hacer una pausa, cuando nosotros nos sentamos, y qué es lo que le ha sucedido justamente a muchas personas en este evento que acabamos de vivir o que todavía estamos viviendo, nos obligaron a sentarnos, nos obligaron a quedarnos en casa, nos obligaron a que nos comenzáramos a cuestionar muchas de las cosas que nosotros dábamos por sentado, ¿sí? Y en ese cuestionarnos, muchos hemos encontrado respuestas, o muchos se han dado cuenta de que estaban en un trabajo que jamás habían querido, un trabajo que era estresante. Muchas personas se dieron cuenta que podían vivir con mucho menos de dinero que lo que ellos creían, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque nosotros es tanta nuestra carrera en avanzar en la vida que poco a poco nos ponemos a reflexionar si eso que estamos viviendo es lo importante, si eso es lo que realmente queremos, si eso realmente nos está haciendo feliz, si eso es lo que realmente nos va a llevar a una vida plena. Y eso es justamente lo que nos ha sucedido en esta situación. Pero ¿por qué esa conexión con la divinidad o con el reino espiritual, por qué parece tan difícil e inalcanzable? Bueno, pues simple y sencillamente porque nosotros tenemos unas ideas y unas creencias acerca de lo que es esa divinidad. Desconocemos la naturaleza de Dios, ¿sí? Y aunque hipotéticamente nosotros, o desde la creencia, nos dicen que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, nosotros lo hemos hecho al revés, es decir, nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no reconocemos esa lógica con la que trabaja el reino espiritual. Nosotros queremos que esa lógica sea igual a la lógica que tenemos nosotros como humanos. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a creer o a pensar o a sentir que Dios tiene ciertas características, nosotros nos planteamos una barrera. En realidad no tendremos que hacer muchas cosas para comunicarnos, al contrario, tendríamos que quitarnos todas esas ideas, todos esos prejuicios que tenemos acerca de Dios. Yo, como niña, mucho tiempo duré peleada con la imagen de aquel, no sé si algunos recuerdan esa imagen de
de un Dios que todo lo ve con un ojo, ¿sí? Porque yo como niña de 4 o 5 años, cuando comenzaba a ir al catecismo, me cuestionaba, ¿por qué me tiene que estar viendo todo el tiempo? Yo en mi mente de niña decía, ¿por qué me tiene que estar viendo todo el tiempo? Y no me agradaba que me estuviera viendo todo el tiempo, porque era lo que me decían. Y entonces nosotros nos casamos con esa idea, ¿sí? Que nuestro Creador juzga, que nuestro Creador se enoja, que tiene emociones humanas, que si no haces lo que Él dice, se va a cansar, ¿sí? Te va a castigar, ¿sí? Que es un Dios iracundo y nada más lejos de la realidad. En algunas ocasiones me han preguntado, y bueno, ¿y por qué estás tan segura que efectivamente no castiga? Yo decía, porque si efectivamente castigara con todo lo que yo he hecho, con todo lo que hemos hecho, la mayoría de los seres humanos no existiríamos. Si de veras Él hiciera un castigo por cada acción mala que nosotros hacemos, este mundo ya no existiría desde hace mucho tiempo. Y desgraciadamente nosotros nos seguimos quedando con la idea que castiga, que es vengativo, ¿sí? Un Dios iracundo. Pues por supuesto que nadie se quiere acercar a un Dios. Si yo tengo esa idea de Dios, pues por supuesto que no me lo voy a sacar, ni de cerca. Entonces es una idea que nosotros nos hemos hecho acerca de él, no hemos experimentado otra forma de acercarnos a él. Entonces por supuesto que yo no voy a querer acercarme a él, yo no voy a querer estar ahí. Y entonces otra de las cosas interesantes es que como nosotros no conocemos su naturaleza, nosotros comenzamos a imaginar y comenzamos a crear imágenes de Dios a nuestra conveniencia, pero jamás identificamos cuál es la verdadera, o nos preocupamos por decir, bueno, ¿y cuál es la verdadera naturaleza de ese ser sobrenatural, de ese ser que nos ha creado, que nos quiere? Sino que nos quedamos con las que nos han vendido, nos han creado, y por supuesto no es la de un Dios amoroso, no es la de un Dios benevolente, de un Dios con amor incondicional. Y es tan así que nosotros ni siquiera tenemos idea que es un amor incondicional. La mayoría de los seres humanos me podría decir que casi ninguno hemos experimentado un amor incondicional, porque inclusive a veces dicen que el amor de madre es el más puro y el más natural, y nos damos cuenta que no es cierto, ¿sí? Porque existen madres que han dejado a sus hijos, existimos madres que manipulamos a nuestros hijos para hacer que hagan lo que nosotros queremos, y eso no es amor, eso no es amor incondicional. Entonces vivimos en un mundo en donde ese amor es prácticamente inexistente. Es un amor de pareja, de madres a hijos, de amigos, de padres a sus hijos o hijos hacia sus padres, en donde es un amor condicionado, porque la misma sociedad nos ha planteado imágenes, nos ha planteado patrones, nos ha planteado formas de decir, este es el tipo de cariño que debes de tener. Y entonces es muy difícil que nosotros podamos realmente experimentar un amor verdadero. Si nos vamos al amor de las parejas, ¿sí? ¿Cómo podemos creer que pueda ser un amor cuando se está dando un alto índice de violencia entre las parejas? Y ya no les estoy diciendo de las parejas en matrimonio o ya en unión, en una vida de pareja, sino en el noviazgo, ¿sí? ¿Dónde está el amor? Ni siquiera tenemos idea de qué es lo que significa. Entonces imagínense lo difícil que puede ser entender o comprender o aceptar o confiar en que exista una deidad que de veras no nos ponga condiciones, que de veras nos ame con todos nuestros errores, con todo lo que hagamos hecho, ¿sí? Que nos puede perdonar 70 veces 7. ¿Sí? Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana es muy difícil que lo podamos experimentar, aún con las personas que hipotéticamente nos tuvieran que amar porque son nuestras familias. Y a veces son en las propias familias donde las personas reciben más daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces que yo puedo aceptar o yo puedo entender que una persona que no es mi mamá, mi tía, mi hermana, mi papá, ¿sí? Me puede hacer daño. Pero es mucho más difícil entender que un hermano, una hermana, una mamá, ¿sí? Me esté haciendo daño. Es más complicado procesarlo. Entonces, imagínense la diferencia o lo difícil que es para confiar que un Dios amoroso existe, que un Dios maravilloso está con nosotros.
Entonces lo más importante es entender aquí que Dios tiene una lógica que es muy, muy diferente a la lógica que nosotros tenemos. Es una lógica que va más allá de nuestra comprensión. Ni siquiera intentemos comprenderla porque no la vamos a comprender con nuestras leyes humanas y con nuestras emociones humanas. Porque Dios utiliza el conocimiento que tiene de ti para comunicarse y asegurarse de que lo escuches. Y a veces cuando nosotros le pedimos a Dios ayuda, le pedimos un consejo, les pedimos que nos muestre, nosotros a veces idealizamos tanto esa idea y pensamos que se va a comunicar con trompetas y con un ángel va a venir, pero nuestro Padre es tan amoroso que te va a mandar el mensaje porque te conoce tan bien, te conoce como la palma de tu mano, conoce también que vas a ver qué cosas escuchas, vas a ver con qué cosas te relacionas, vas a ver dónde andas, qué es lo que haces, a quién sí vas a escuchar, qué cosas no vas a escuchar, y se va a comunicar de esa manera. Y te va a quedar claro que es Él, porque no te va a quedar ninguna duda que es Dios Padre que te está mandando un mensaje, una respuesta a eso que tú estás pidiendo, pero necesitas escuchar, necesitas estar dispuesto a escuchar, que a lo mejor hasta en un meme te va a mandar un mensaje, ese mensaje que tú le estás pidiendo, esa respuesta que tú le estás pidiendo. A veces un libro, una película, una canción, una frase que nos va a decir una persona que está ahí cerca, es la forma que Él va a utilizar para comunicarse contigo, si estás dispuesto a escucharlo, ¿sí? No va a necesitar grandes cosas, ¿sí? No va a ocupar que tú tengas que hacer determinadas cosas, va a utilizar lo que comúnmente haces, lo que comúnmente te relacionas, con quien comúnmente te relacionas, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es entender que esa relación de nosotros con el Padre, con Dios Padre o como tú le quieras llamar, ¿sí? Si te incomoda llamarle Dios, llámale como tú quieras, pero comunicarnos con esa parte implica que establezcamos una relación diferente con Él, porque es una relación en la que nosotros tenemos que ser socios. Y fíjense lo que implica ser socios, o sea, que estamos cooperando con Él, ¿sí? Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus ojos, nosotros somos sus pies. Es decir, que lo que nosotros podamos hacer aquí, ¿sí? Estamos creando ese mundo que Él quiere para todos sus hijos. Ese mundo en amor, ese mundo en paz, ese mundo en armonía. Nosotros lo tenemos que crear. Tú tienes la capacidad para crearlo y eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él espera de un socio, porque somos socios con Él, somos co-creadores, ¿sí? Entonces, por eso, ¿por qué tenemos que esperar y por qué decimos, ¿sí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y tú qué has hecho con toda esa situación? ¿Sí? Con toda esa situación. En alguna ocasión leí en un libro que alguien preguntaba y le decía, ¿por qué si Dios es tan amoroso, tan maravilloso, por qué permitió ese genocidio que fue la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se le hizo a los judíos? Y entonces la pregunta es, ¿y los millones de seres humanos que estaban ahí, qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Por qué nosotros estamos pidiendo que Dios resuelva cuando nosotros podemos hacer en lo cortito miles de cosas por la persona que está cerca de nosotros? ¿Sí? Y esa es la lógica que tendríamos que entender, ¿sí? Que esas preguntas que nosotros nos planteamos, ¿sí? Nos van a llegar desde una lógica completamente diferente a la que nosotros esperamos. Dios siempre, siempre escucha nuestras oraciones, nada más que sus respuestas nunca o no siempre van a ser como nosotros las esperamos. Y nosotros queremos que sea un Dios cuadrado como nosotros, ¿sí? Lo queremos cuadrar. Le queremos pedir dinero, pero la única manera que pensamos es que nos van a dar un aumento en el trabajo. Y estamos limitando a Dios porque Dios tiene una inteligencia infinita, ¿sí? Y entonces aquí la idea sería que nosotros le pidiéramos, pero dejáramos que su inteligencia maravillosa se expresara y fuera a través de esa inteligencia que Él nos va a responder. Pero aquí es importante que nosotros podamos tener la
estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a entender que se va a comunicar independientemente que nosotros creamos que es un Dios lejano, porque es otra de las ideas que tenemos, que está tan lejano que no está aquí en lo cortito, aquí, cerca de mí, conmigo, trabajando, ¿sí? Siempre estamos pensando que está en otro lado, ¿sí? Que no está aquí con nosotros, aunque lo decimos. Dios está conmigo, pero en realidad no lo sentimos, no lo experimentamos, no lo creemos, ¿sí? Y sin embargo, cuando nosotros permitimos que esa inteligencia maravillosa se exprese, ahí va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar. Que nosotros, algunas sugerencias que nosotros podemos tener para comenzar a iniciar esta conexión, ¿sí? Esta práctica de la escucha de Dios implica que enseñemos a nuestra mente, porque nuestra mente es una loca de la casa, le han dicho algunos autores, porque todo el rato está brinque y brinque de un lugar a otro, y tenemos que aprender a callar esa mente para que podamos escuchar, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer espacios de silencio para que nosotros aprendamos a escuchar qué es lo que nos está diciendo. Y entonces aquí lo que se vuelve más importante es hacer hábito que permita que nuestra mente sea domada por la presencia. ¿Qué es la presencia? Pues bueno, el observador, mi esencia espiritual, que debe de hacer que nuestra mente trabaje a su servicio, no al revés, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en un primer momento? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es aprender a hacer ese espacio. Y si tú quieres, ¿sí? Yo le llamo un espacio sagrado. Hacer un espacio sagrado en donde nosotros, en un rinconcito, aunque sea pequeñito, en mi cuarto, en mi casa, en un espacio en mi casa, ¿sí? Hacer un espacio sagrado, tú acomódale lo que tú quieras, pero que sea el espacio en donde tú sepas que ahí vas a hacer esa conexión, que ahí vas a intentar hacer esa conexión. Adórnalo si tú quieres, si ponle una florecita, ponle una imagen de lo que tú quieras, una piedrita, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando armamos ese espacio sagrado? Es que estamos obligando a nuestra mente a que sepa que cuando está ahí es porque vamos a comenzar a hacer esa conexión, vamos a hacer ese espacio para escuchar. Y con ese simple hecho vamos a enseñar a nuestra mente a generar hábito, a decir que si estoy ahí es porque voy a hacer mi espacio de silencio. Eso es lo que yo llamo un espacio sagrado. Y luego, cuando tenemos nuestro espacio sagrado, tengo que hacer ese espacio de hueco en la mente. ¿Qué significa? Muchas de las veces las personas no nos gusta porque pensamos que hacer meditación o hacer oración es algo extremadamente complicado y que tengo que hacer aquí. Nada más lejos de la realidad, ¿sí? Imagínense ustedes por un momento que ustedes son Dios, ¿sí? Imagínense por un momento que ustedes son Dios, ¿sí? Y que van a esperar que lleguen sus hijos, las que son mamás o las que no son mamás, alguien a quien ustedes quieren, ¿sí? Ustedes estarían esperando que llegara nada más a determinada hora, que trajera cierta vestimenta, si no, no lo van a recibir, que se dirigiera a ustedes de determinada manera, si no se va a dar la comunicación, ¿sí? Así de absurdo a veces nosotros pensamos que es Dios, y Dios no es absurdo. Dios simplemente quiere que nosotros estemos ahí. Y hacer un hueco de atención, ¿sí? Significa nada más tratar de que mi mente en ese momento se concentre, decir, ¿qué me quieres decir? ¿Sí? ¿Qué quieres que el día de hoy escuche? Cada uno de ustedes, tan natural, tan personal, puede hacer esa comunicación, puede hacer ese espacio. Y no le digo que se estén 3, 4 horas, ¿sí? 1 minuto, 2 minutos. Yo les aseguro que conforme vayan avanzando y con las respuestas que van teniendo, cada vez van a querer más estar en ese espacio. Cada vez va a ser una necesidad. Cuando me siento agobiado, cuando siento como que esto ya no sé por dónde va, cada vez lo vamos a necesitar más ese espacio, porque ahí siempre vamos a encontrar respuestas. No es que a lo mejor va a suceder, no. El Padre, Dios Padre amoroso, cuando nosotros hacemos esa intención desde el corazón, siempre tiene ese espacio para decir, aquí estoy. Y nos lo va a hacer saber de tan diferentes maneras
tan personal como eres tú. A cada uno nos habla de diferente manera, porque así es Él, nos ama de forma personal y sabe lo que nos asusta, sabe lo que nos agobia, sabe lo que nosotros vamos a escuchar, nos conoce perfectamente como nadie nos va a conocer en este mundo. Así es, así de amoroso. Entonces implica que haga mi espacio sagrado y que haga ese hueco de atención. Si quieres sentarte, si quieres ponerte en la posición que tú quieras, cerrar los ojos, que yo siempre es lo que recomiendo. ¿Por qué? Porque nuestra vista es la que más nos distrae. Entonces, escucha, siéntate y simplemente escucha. Aquí estoy. ¿Qué quieres que sepa el día de hoy? Siempre, siempre acompañar con un sentimiento de alta vibración. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del espíritu. El espíritu solo entiende de amor, solo entiende de paz, solo entiende de calma, solo entiende de bondad, de compasión, de gratitud. Y entonces cuando yo hago ese espacio y comienzo a experimentar ese sentimiento de alta vibración, será más fácil la conexión. Yo, la parte más fácil que hago para conectar y la parte que se me hace más sencilla es la gratitud, dar gracias, ¿sí? De dar gracias por el espacio, por la comida del día, porque tengo una familia, porque tengo lo que ustedes quieran, pero agradecer, que ese agradecimiento salga del corazón, inclusive porque el sol está brillando tan hermoso, ¿sí? Porque tengo agua calientita en mi casa, porque el día de hoy voy a disfrutar una comida rica, porque voy a tener la visita de un familiar, de un amigo, porque mi hijo el día de hoy mis hijos el día de hoy estuvieron estupendos, qué sé yo. Conforme vayas habilitándote, puedes agradecer, ¿sí? Es el lenguaje del espíritu. Puedo dar gracias por lo que tengo o sentir compasión. También otra de las cosas que a mí se me hace muy sencillo, comenzar a sentir compasión. ¿Cómo puedo sentir compasión? Recordando las personas que están sufriendo, las personas que están viviendo algún tipo de tribulación. Y entonces cuando pienso en esas personas, ¿sí? Y deseo que su situación cambie, entonces estoy entrando en modo compasión y ese es un sentimiento de alta vibración. Entonces cuando yo ya hice mi hueco de atención, ya estoy en mi espacio sagrado, hice mi hueco de atención, ¿sí? Y comienzo a experimentar ese sentimiento, entonces mucho más fácil se va a dar la conexión con el reino espiritual. Yo le digo con Dios Padre y todo su equipo, ¿sí? Y entonces yo puedo comenzar a experimentar esa conexión después de tener ese sentimiento de alta vibración, porque Dios solo es perfección, Dios solo es amor, ¿sí? Dios es compasión, Dios es alegría, Dios es abundancia, Dios es paz, ¿sí? Pero para que nosotros las podamos experimentar, ¿sí? Necesitamos permitir que eso suceda, hacer el espacio para que eso suceda. Y entonces, cuando yo quiero convertir ese espacio en una oración, en donde yo quiera pedir por alguien más o yo quiera solicitar por alguien más, siempre la recomendación es que ustedes visualicen. Si yo quiero pedir salud por una persona, hay que visualizar a la persona sana, hay que visualizar a la persona envuelta en la luz de Dios, porque cuando está envuelta en la luz de Dios no le va a faltar nada. La persona va a tomar su decisión. No visualicemos a la persona enferma, sino visualicemos la sana. Si yo tengo una situación complicada, lo que tengo que visualizar es lo que quiero lograr, lo que estoy solicitando, no todo lo contrario, porque si no le estoy dando fuerza a mi carencia y no a lo que quiero lograr, ¿sí? Cuando yo pido porque mis hijos tengan un comportamiento, mi familia, ¿sí? Ya no se enoje tanto, entonces lo que lo tengo que visualizar es feliz, contento, rebosante de alegría, ¿sí? No lo tengo que estar visualizando así con su cara de enojo, porque entonces yo estoy proyectando lo que quiero y estoy mostrando lo que realmente quiero. No me estoy centrando en lo negativo, sino me estoy centrando en lo positivo, en lo que quiero que surja en mi vida, no en lo que no quiero, ¿sí? Si estoy pidiendo abundancia económica, no me voy a focalizar en que no tengo dinero o en que me falta esto, sino me voy a focalizar teniendo abundancia
en lo que yo quiera, abundancia de salud, o sea, abundancia económica, abundancia de amigos, de felicidad, de lo que tú quieras, pero te tienes que visualizar primero para que entonces esto pueda ser proyectado y tú proyectes lo que quieres, no lo que no quieres, ¿sí? Generalmente es importante hacer una oración, una afirmación, decir, gracias Padre por mi salud, gracias Padre por la salud de mis hijos, gracias Padre por la salud de fulano, perengano, gracias Padre porque me permites estar en armonía, porque me permites disfrutar felicidad con X o con Y, gracias porque, pero siempre, siempre en positivo, para que esto lo puedas atraer y para esto pueda ser entendido por la fuente, por Dios, amor. Y que siempre va a llegar, aunque no de la manera que nosotros pensamos, pero siempre, siempre va a llegar. Yo la recomendación que siempre hago cuando hacemos este tipo de oraciones es que solicitemos la ayuda divina, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos resolver los problemas desde nuestra inteligencia humana. Y lo que les había dicho, que la inteligencia de Dios es mucho más grandiosa, la inteligencia espiritual es mucho más amplia y hay muchas posibilidades que desde nuestra mente nosotros no alcanzamos a ver. Entonces siempre, siempre hay que pedir la asistencia divina para que ellos nos muestren, corrijan nuestro pensamiento y nos ayuden a ver todo eso que nosotros no estamos viendo, a entender eso que no estamos entendiendo, a percibir eso que no estamos percibiendo. Siempre que nosotros nos abrimos a esas posibilidades infinitas, ¿sí?, la inteligencia divina se va a mostrar y va a derramar sobre nosotros esas posibilidades que nosotros no estamos viendo. Solo hay que confiar, solo hay que aprender a confiar. Eso es lo importante en todo este proceso, confiar, confiar. ¿Por qué es importante confiar? Hay que soltar. Yo hago mi oración y hay que soltar, que las cosas se van a solucionar de la mejor manera, ¿sí? Hay otro ejercicio que también les recomiendo. Cuando nosotros tenemos un problema que creemos desde nuestra mente humana que no se puede resolver, ¿sí?, efectivamente, de nuestra mente humana no lo vamos a poder resolver, pero yo siempre digo, pero hay alguien que sí puede, ¿sí? Y entonces la recomendación que la leí, no les voy a mentir, no recuerdo ahorita, pero decía que tuviéramos un sobre en la cabecera de nuestra cama, pegado en la parte de atrás, un sobre abierto, y entonces escribir el problema, decir, ¿sabes qué? Aquí está este problema y la verdad ya no supe, ya se me cerró mi mente, yo no sé cómo, pero yo sé que tú sabes. Yo sé que tú tienes posibilidades infinitas, entonces ahí está, lo dejo para que tú me digas cómo, ¿sí? Porque hay veces que nosotros seguimos dándole vueltas, preocupados, nos podemos quedar toda una noche pensando en un problema y no le vamos a encontrar solución, y más cuando nosotros ya llegamos a cierto nivel de ansiedad y de estrés, menos nuestra mente menos va a pensar. Entonces, yo les sugiero, yo les recomiendo que cuando nosotros entremos en este proceso, hagan su espacio, su hueco de atención, hagan su oración, escriban su problema y déjenselo a quien sí puede, ¿sí? A quien sí puede. No limitemos a Dios Padre. Dios Padre quiere que nosotros seamos abundantes, quiere que seamos felices, nos quiere dar todo lo que un verdadero Padre amoroso o una verdadera madre amorosa daría por sus hijos, que quiere que estén felices, que tengan todo, que no sufran, ¿sí? Eso es lo que Dios Padre quiere para nosotros, pero aquí lo importante es que hay que permitirle que esa abundancia, ¿sí? Y una metáfora que me parecía muy, muy divertida y muy bonita es que decía que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿sí?, y entonces yo le pido un matujo, es decir, yo le pido un ramito y el Padre me tiene el bosque, pero como yo nada más le estoy pidiendo el ramito, pues el Padre se regresa con su bosque, porque yo nada más le estoy pidiendo el ramito. No limites la inteligencia divina, permite que se exprese, y cuando nosotros confiamos, nadie sabe cómo, es un milagro, pero las cosas se solucionan.
las cosas comienzan a tomar su rumbo, las cosas aparecen, ¿sí? Cosas que nosotros ni siquiera se nos pudieron haber ocurrido, que iban a pasar, pero sin embargo ahí están. Y no las habíamos visto porque nuestra mente estaba tan cerrada, tan centrada en ese problema, resolviéndolo de la manera que nosotros creemos que se va a resolver. Y sin embargo, el Padre tiene 10,000 posibilidades que ahí están esperando justo a que nosotros aceptemos, que nosotros confiemos y sobre todo, lo más importante, pidamos esa ayuda. Hay todo un equipo que está asignado a cada uno de nosotros y nada más están ahí porque nosotros no solicitamos esa ayuda. Aprendan a confiar, aprendan a dejar eso que nosotros no somos capaces de resolver, porque el Padre está deseoso, está maravillado de poder ayudarnos. Eso es lo que quiere, ¿sí? Eso es lo que quiere, porque cuando nosotros comenzamos a vibrar en abundancia, en armonía, en paz, ¿saben lo que pasa? ¿Sí? En primer lugar, dejamos de joder a los demás. En primer lugar, dejamos de molestar a los demás. Entre más aferrados estamos en un enojo, en una frustración, en una amargura, somos muy molestos para los demás. Cuando nosotros vibramos en armonía, en amor, estamos viendo de qué manera podemos ayudar a los demás. Y eso es justamente lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, que nos sintamos plenos, que nos sintamos felices, porque sabe que en automático estamos trabajando como socios de Él. Estamos creando el cielo en la tierra. Mis hermanos, mis amigos, vamos a crear el cielo en la tierra. Con sus manitas, Dios confía en sus manitas, Dios confía en su cabeza, Dios confía en su boquita, ¿sí? En sus ojitos y en todo lo que ustedes puedan hacer para crear ese cielo en la tierra. Nos vemos, espero que más pronto que esta vez.